bacteriana es el tema general. Así que, ¿qué libro les recomiendo yo? Que busquen un libro que se llama Bioquímica Microbiana. Explica muy bien todo lo que es metabolismo bacteriano desde el aspecto bioquímico. Y Yaguas, que es microbiología médica de Yaguas, la parte de metabolismo bacteriano lo explica muy bien. En caso que no lo entiendan, recuerden que en una hora no podemos presentar toda la información, pero vamos a tratar de resumir. Cuando nosotros hablamos de microorganismos, especialmente las bacterias, creo que ustedes ya saben, y les ha explicado el doctor Vilche, y lo han visto en diferentes conferencias científicas, que los microorganismos se adaptan a diferentes entornos. Y esto me refiero a diferentes ambientes. Pueden ser ambientes demasiado fríos, demasiado calientes, y cada ambiente tendrá diferentes tipos de nutrientes y micronutrientes, los cuales las bacterias se han adaptado y son capaces de utilizarlos como fuentes de energía, como fuente de componentes estructurales. Entonces nosotros hemos aprendido que las bacterias pueden subsistir a pH muy ácidos, muy alcalinos, temperaturas muy altas, muy bajas, etc. Sería importante que durante la presentación apagaran los micrófonos, a menos que ustedes vayan a hacer alguna pregunta. Porque parece que está en el mercado, no sé si se escucha un fondo de mercado. Bueno, esta parte ya se lo explicó el doctor Vilche. Esto es algo muy interesante que depende de la adaptabilidad de la bacteria, es decir, el entorno en el que ellas crecen, los nutrientes que ellas necesitan. Nosotros podemos clasificar las bacterias utilizando también los mecanismos de tinción, gran positivo, gran negativo, aquellas que no se tiñen, como el micoplasma, fíjense bien, el micobacteria, pero también por la nutrición que ellas tienen. Entonces nosotros tenemos un árbol de bacteriología en el cual nosotros podemos clasificarla. O sea, aquí tenemos, como la nutrición es demasiado compleja, algunas de ellas se clasifican como difíciles de cultivar, y otras que crecen en ambiente aerobio, entonces que necesitan oxígeno para su proceso metabólico, y otras que no los necesitan, y en este caso tenemos microorganismos anaerobios. Rápidamente. Los procesos metabólicos en las bacterias, a diferencia de las células eucariotas, la respiración celular nosotros la tenemos, la bacteria, en la membrana citoplasmática. Entonces existen un sinnúmero de proteínas en las cuales se lleva a cabo la respiración celular. En el caso de los procesos anaerobios se llevan a cabo en el periplasma. A ver, ¿qué es lo importante o la importancia de entender los procesos metabólicos en la bacteria? Desde la perspectiva de la clínica es utilizar esos procesos metabólicos para el diagnóstico. Por ejemplo, la fermentación de los diferentes azúcares que podemos observar acá. Tenemos un TSI. Entonces, los subproductos de los procesos metabólicos de las bacterias nos pueden ayudar a diagnosticar qué microorganismo es el que está causando una enfermedad. Entonces, nosotros podemos ver que en el TSI hay un color específico debido a los subproductos metabólicos, y podemos decir si es una E. coli o si no es una E. coli. Si no fermenta nada, podemos sospechar que es una pseudomonas. Otra parte importante del proceso metabólico en la bacteria es que los subproductos nos pueden servir para producir alcohol etílico o etanol, cerveza, etcétera, etcétera. O para la producción de algunos alimentos, la fermentación de lactosa, en el caso de la leche, ¿verdad? Producir queso, yogures, etcétera, etcétera. Lo importante dentro del analista clínico es que nos va a ayudar al diagnóstico de qué bacteria es la que está causando la enfermedad. A nivel de metabolismo bacteriano, desde la perspectiva de la bacteria, como se encuentra dentro de un anfitrión, depende del sitio que esté, sea un sitio aeróbico, anaerobio, o qué tipo de macro y micronutrientes tiene a su disposición la bacteria. Esta va a producir o va a utilizar un proceso metabólico diferente. Por ejemplo, nosotros tenemos que los estreptococos, la salmonella entérica, Brucelas abortus,
¿A ustedes también se les pegó o solamente fue a mí? Ah, pues se fue. Sí, también se pegó. Sí, se Se- pegó. Creo que fue el internet de él porque hasta se salió. Voy a esperar que me dice, pues. Ahí me va a mandar un mensaje más tardecito. Dice el doctor Maya que no se desconecten, chavalos. Creo que vas a tratar de hacer una reconexión. Dale.
Dos cosas, chava. Ya regresó el doctor Amaya. Tranquilo, seguí hablando. De todas formas, estoy cargando la presentación. Ok, dice el doctor Vilches que para los chicos que llevan antimicrobianos, que chequen el aula virtual y en bacteriología, revise dentro de un ratito, que está subiendo ya el libro de estudiantes, que está en eso, está trabajando en eso, para que chequen dentro de un rato. Ok. Ok, gracias. Se ya está cargando. Solo denme un chat. Vamos a seguir teniendo estos problemas técnicos y ustedes saben que ya no depende de mí. Ya observen la presentación, muchachos. ¿Aló? Sí, ahora sí ya se mira. Ok. Entonces voy a adelantar un poco, porque si no, no vamos a terminar. Bueno, miren, la bacteriología es muy bonita. Lo importante es que ustedes sepan que podemos clasificar a las bacterias, ya les dijo el doctor Vilches, por la estructura celular mediante procesos de tinción de Gram. Entonces nos va a dar Gram positivo, Gram negativo, aquellas que no se logran teñir por la tensión de Gram, son alcohol ácido resistente, y eso dependerá de que tengan o no una membrana externa y en este caso una pared celular más gruesa o no de peptidoglicano. Hay otras que no tienen completamente. Entonces, fíjense que esta es la clasificación más o menos que se utiliza en bacteriología, desde la perspectiva de la estructura. Sin embargo, nosotros podemos utilizar también el metabolismo bacteriano, es decir, les damos un sinnúmero de alimentos a las bacterias y depende de los subproductos que ellas produzcan, de los procesos enzimáticos que ellas utilicen también, va a haber un cambio en los medios de cultivo que nosotros utilicemos, cambio en el color, en el pH, etc. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros el diagnóstico. Esa es la perspectiva del diagnóstico bacteriológico. Sin embargo, los subproductos bacterianos también se pueden utilizar para la fabricación de medicamentos, de alimentos, etc. Entonces, esa es la parte de bacteriología alimenticia y que es muy interesante. Entonces, todo eso tiene que ver con el proceso metabólico. Ahora, recuerden que las bacterias patogénicas nos ven a nosotros como un sitio en el cual colonizar y alimentarse y reproducirse. Y eso depende del sitio donde estén, van a utilizar procesos aeróbicos o anaeróbicos. Y diferentes nutrientes que pueden ser azúcares o pueden ser proteínas u otro tipo de componentes. Aquí, por ejemplo, aparece que la Salmonella entérica, Bruselas abortus, Streptococcus, durante los procesos infecciosos se alimentan de carbohidratos, pero eso depende de la bacteria. Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis se alimenta especialmente de ácidos grasos. Y por eso es que Mycobacterium tuberculosis posee un crecimiento muy lento en comparación con otras bacterias. No solo Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium especies, puede ser Mycobacterium leprae, entonces tiene un crecimiento lento. Eso depende de su proceso metabólico. Ahora, recordemos que las bacterias, como otros microorganismos, pueden ser microorganismos extracelulares o intracelulares. Y de esa perspectiva, ellas deben de ingeniárselas para utilizar un proceso aeróbico o anaeróbico. Por ejemplo, en el tracto gastrointestinal pasan diferentes ciclos de un proceso aeróbico y a medida que bajan el tracto gastrointestinal se vuelven anaerobias, solo aquellas que resisten a la ausencia de oxígeno. Entonces, utilizan otros procesos metabólicos, como la fermentación. Vamos a ir adelantando. Esto se lo puedo dar después, esto se lo voy a explicar más adelante. Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar para el diagnóstico bacteriológico son todos los procesos metabólicos que la bacteria pueda utilizar. Y recordemos que en general, en el metabolismo bacteriano, depende del tipo de bacteria, puede utilizar
componente orgánico como fuente de energía, y para eso puede tener un receptor de electrones que puede ser oxígeno, componentes nitratos, nitritos, sulfato. Entonces, todos esos componentes metabólicos o esos procesos es lo que nosotros vamos a utilizar en el diagnóstico. Entonces, recuerden que el proceso de metabolismo se caracteriza por dos partes. Una parte que es el catabolismo, que no es más que la fragmentación de biomoléculas o macromoléculas cuyo objetivo es producir energía en la forma de ATP. Eso es el catabolismo. El anabolismo es el proceso inverso, es utilizar esa energía y otros productos de los procesos metabólicos para poder fabricar componentes estructurales de la bacteria. Entonces, por ejemplo, en el metabolismo de la glucosa, nosotros tenemos la primera etapa, que es la glicólisis, para producir piruvato. Del piruvato, se obtienen 2 piruvatos de la glucosa, pasa al siguiente ciclo, que es el ciclo de Krebs, si es un proceso respiratorio en presencia o ausencia de oxígeno, y si no existe oxígeno o otro receptor de electrones, se pasa el proceso de fermentación. Entonces, depende de qué proceso metabólico utilice la bacteria, nos va a dar un sinnúmero de subproductos que nos van a servir para el diagnóstico. De nuevo, el proceso metabólico se subdivide en catabolismo, que es cuando nosotros estamos, por así decirlo, fragmentando componentes, en este caso orgánicos, para producir energía. El anabolismo, el proceso inverso, es utilizar energía y sus productos para poder obtener componentes estructurales de la bacteria. Y estos componentes estructurales en el anabolismo pueden ser utilizados para la estructura en general de la bacteria o para producir también componentes genéticos de ella. Te lo vamos a hablar un poquito más rápido. ¿Están presentes ahí, muchachos? ¿Escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Sí, Ok. Ok, voy a ir. Lo que pasa es que la computadora está dando problemas de nuevo. Ahora no pasa a la siguiente. Ahí tiene que cargar la computadora. A este punto, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que es bacteriología? Al menos mientras carga la presentación les voy a ir aclarando algo que le haya explicado el doctor Vilch si ustedes no le hayan comprendido. Vamos a aprovechar. Vamos a ver, les voy a hacer una pregunta porque los voy a atender en el laboratorio. Si nosotros hablamos de estructuras bacterianas, ¿por qué las bacterias, después de la tinción de Gram, algunas quedan teñidas de púrpura y otras quedan teñidas de rosado? Imagino que por su capa de peptidoglucano. Ok, muy bien. ¿Y a cuáles ustedes las clasificarían como gram positiva? ¿Qué color queda y por qué? Si mal no recuerdo, creo que son las que se tiñen de color morado, las más fuertes, las que tienen una capa más delgada de peptidoglucano. Es perfecto, eso es. Es porque la capa de peptidoglucano es muy pequeña. Entonces, muy bien. Y las otras quedan rosaditas, pues porque hay un contrateñido. Muy bien, muy bien. ¿Y qué pasa con los ácidos alcohol resistentes? ¿Están ahí, muchachos? Como ven, se supone que está cargando la presentación. No sé qué le pasó a la computadora. ¿Están ahí, Las chicos? bacterias, sí, las bacterias alcohol resistentes no se pueden teñir a menos que sea con una tinción especial, ¿cierto? Ok. ¿Pero por qué eso? ¿Por qué no se pueden teñir? Creo que tengo entendido porque no tienen una capa de peptidoglucano. De hecho que sí tienen. La diferencia es que su estructura es más compleja. No son permeables al alcohol. Exacto, ni a los ácidos.
tienen una estructura más compleja, gran cantidad de lípidos, ácidos grasos, ácido glicólico, por ejemplo. Observan que la presentación está fallando, ¿verdad? Sí. Entonces me van a dar un chance solo como para volver a tratar de cargarla. Pero podemos ir observando. Fíjense bien, aunque no demos la conferencia así, pues, bueno, cuando nosotros hablamos de nutrición en la bacteria, las bacterias son capaces, así como el ser humano, de utilizar diferentes componentes orgánicos para alimentarse. Y pueden alimentarse de azúcares como glucosa, maltosa, por ejemplo. Pueden alimentarse de grasa y utilizan los mismos procesos bioquímicos. Por ejemplo, en las grasas tienen que oxidarlas primero, separar el glicerol de los ácidos grasos. Pueden utilizar las proteínas, los aminoácidos de las proteínas. ¿Alguien sabe qué pasó? Seguramente se volvió a caer. De hecho, se volvió a caer, o sea, me estaba mandando como se llama, que tuviéramos paciencia.
No lo escuchamos, doctor. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Ok, seguimos en la lucha. Tengo que estar con esta computadora y ni modo. Es la que nos asignaron. Terrible esto. Vamos a tratar de dar la clase. Vamos a ver. Lo que vamos a hacer en la próxima conferencia que tengan conmigo es que les voy a enviar la presentación al representante de grupo. Quizás no se nos haga más fácil, pues. Y de esa perspectiva, pues la puedo dar hasta desde el celular. Tiene razón ahí. Si ya no funciona aquí, lo que vamos a hacer es eso. Sí, verde malaquita. Permítanme. Si no, voy a hacer un poco más rápido la presentación para ir al punto, a los puntos clave. Vamos a adelantar. En caso de que no funcione, pues al menos vamos a dar la parte más importante. Después yo regreso si hay tiempo. Okay, ahora sí, observan la presentación. Sí, doctor. Ok. Entonces, solo tengo que esperar ahora que la PC me permita dar la clase. Ok, entonces fíjense bien, depende del tipo de metabolismo que utilice la bacteria o los nutrientes, o que sea capaz o no de utilizar algunos componentes orgánicos. Los microorganismos, por su metabolismo, se pueden dividir entre autótrofos, aquellos que pueden utilizar únicamente la energía solar como única fuente de energía, se llaman fotoautótrofos, y aquellos que utilizan componentes químicos, componentes inorgánicos, hierro, azufre, hidrógeno, se conocen como quimiautótrofos. Los microorganismos, como las bacterias, algunas de ellas, a las que nos interesan a nosotros, se clasifican como heterótrofos porque usualmente utilizan componentes preformados, por ejemplo, glucosa. En este caso nosotros la podemos subdividir también en fotoheterótrofos. Por ejemplo, las bacterias púrpuras que le conocen, las que se encuentran al fondo del océano, las bacterias que utilizan componentes preformados, en este caso las bacterias patogénicas, se conocen como quimioheterótrofas. Entonces, dentro de esta perspectiva de las bacterias patogénicas, nosotros vamos a tener bacterias capaces de fermentar azúcares como único mecanismo de fuente de energía, y aquellas que necesitan procesos de oxidorreducción, y en este sentido van a utilizar el ciclo de Krebs. Vamos a ir más rápido acá. Ya lo había adelantado. Entonces, fíjense bien, estos son algunos de los tipos de clasificaciones de las bacterias, depende del entorno en que ellas viven. Por ejemplo, aquellas que les encanta vivir en pH ácido, acidófila, o aquellas que les encanta vivir en componentes alcalinos, se llama alcalófila. Aquellas que son aerotolerantes son otras que se clasifican como anaerobios obligados, que únicamente pueden vivir en entornos ambientales sin oxígeno, son anaerobias obligadas. Pueden haber anaerobias facultativas, las cuales pueden subsistir con o sin la presencia de oxígeno.
esto lo vamos a ver más adelante, lo voy a regresar después. Me voy a detener un poquito acá. Fíjense bien, las bacterias que nos causan enfermedades son aquellas que se han adaptado a vivir dentro o sobre nosotros. Y en este sentido, cuando nosotros hablamos de las temperaturas óptimas de estas bacterias, están entre 10 a 45 grados. La parte óptima, fíjense bien, es 37 grados Celsius. Y estas bacterias se conocen como mesófilas. Pero hay otras bacterias capaces de vivir a bajas temperaturas o a altas temperaturas. Entonces tenemos ciclófilas y termófilas. Vamos a ir adelantando un poquito más. Cuando nosotros, desde la perspectiva de esta conferencia, proceso metabólico dependiente de compuestos orgánicos y qué mecanismo utilizan las bacterias. Entonces, en este sentido, vamos a tener bacterias que crecen en la presencia de oxígeno o en ausencia de ella. Entonces, podemos clasificarlas como aerobios obligados, aquellos microorganismos que pueden utilizar nutrientes, pero que necesitan tener la presencia de oxígeno como el receptor de los electrones. Es un metabolismo dependiente de oxígeno. Aquellos que son anaerobios facultativos son microorganismos capaces de vivir con o sin la presencia de oxígeno. Y en este caso tenemos un medio de cultivo, un tubo de ensayo, y ustedes pueden observar que las bacterias solo crecen en la parte superior. En este caso, los anaerobios facultativos son capaces de vivir en la parte superior y en la parte inferior del tubo de ensayo. Estos microorganismos capaces de vivir en presencia de oxígeno producen una enzima o varias enzimas, por ejemplo la catalasa, la superóxido bismutasa, que les permiten sobrevivir al oxígeno o a los subproductos de él. Los anaerobios obligados, como esta que están acá, solo pueden subsistir con la ausencia de oxígeno. Y en este caso, su único proceso o la forma de subsistir es mediante la fermentación de la glucosa, o en algunos casos pueden utilizar otros componentes inorgánicos que pueden actuar como receptores de electrones. Grupos nitrito o nitrato y los grupos sulfatos pueden ser algunos de ellos. Entonces, otras bacterias microaerofílicas que necesitan pequeñas concentraciones de oxígeno, fíjense bien, para subsistir. Y otras bacterias que necesitan pequeñas concentraciones de dióxido de carbono, se conocen como cacnófilos, para subsistir. Y estos son los medios de ensayo en vivo, fíjense bien. Entonces, bacterias anaerobias, solo únicamente en la parte superior, anaerobias facultativo en la parte superior y inferior, anaerobias estrictas solo en la parte inferior. Vamos a ver. ¿Van entendiendo en esa parte, muchachos? ¿Están ahí? Muchachos, No, doctor, no entendimos. ¿no lo entendieron nada? No, yo no entendí. Bueno, fíjense, vamos a ver. Estoy abordando algunas partes que no debería, porque esto solo es metabolismo oxidativo y no oxidativo. Pero fíjense bien, me parece importante, aunque se vuelve a pegar, las bacterias se pueden clasificar no solo por la admisión de gran, sino que si crecen o no en la presencia de oxígeno. Entonces, las bacterias que necesitan oxígeno para crecer y solo crecen con oxígeno se conocen como aerobios estrictos. Por ejemplo, una de ellas es el estreptococo, el neumococo. Entonces, el neumococo para el crecimiento únicamente en presencia de oxígeno. Existen otras bacterias que pueden o no crecer en la presencia de oxígeno. En este caso se pueden clasificar como aerobios facultativos o anaerobios facultativos, en las cuales pueden crecer con o sin la presencia de oxígeno. Las anaerobias estrictas son aquellas bacterias que necesitan que el oxígeno no esté presente. El oxígeno y sus subproductos son tóxicos para este tipo de bacterias. Y son las bacterias que nosotros podemos encontrar, por ejemplo,
en la parte del tracto gastrointestinal, cuando solo existe un proceso metabólico de fermentación. Procesos anaerobios estrictos existen en nuestro cuerpo. Pero hay bacterias que necesitan pequeñas concentraciones de oxígeno. Y hay otras bacterias que necesitan pequeñas concentraciones de dióxido de carbono para existir. Esas se conocen como cacnófilas. ¿Entendieron a eso, muchachos? Ahora sí. Ok. Sí, doctor. Entonces, esas son clasificaciones. Fíjense bien. Se utiliza también, por ejemplo, que la bacteria sea capaz de poder sobrevivir a la presencia de altas concentraciones de sales. Entonces, hay unos medios que hacen esa mímica. Por ejemplo, para vivir en cólera se hace ese tipo de ensayo. Que utilicen algunos azúcares específicos, ¿no? Por ejemplo, fíjense bien acá. Aquí lo vamos a observar. Que la bacteria sea capaz de utilizar glucosa, lactosa y sucrosa. Eso se conoce como el ensayo de TSI. El ensayo es triple azúcar y hierro. Entonces, si la bacteria fermenta estos tres azúcares, entonces ustedes ya empiezan a sospechar. Si la bacteria es capaz de fermentar manitol, ahí me hizo falta la L, ese es el agar manitol, eso es específico o se puede utilizar para el diagnóstico de Staphylococcus aureus, enterococos, enterobacter. Entonces, fíjense bien, inicialmente el proceso de glucólisis o glicólisis, esto ocurre en el citoplasma bacteriano. Y esto lo que nos va a producir son dos piruvatos, dos moléculas de piruvato. Si la bacteria únicamente utiliza el proceso de fermentación para poder producir ATP, que es la energía que nosotros requerimos, o las bacterias requieren en ese caso, y también el ser humano, como fuente de energía. Entonces, el proceso de fermentación es diferente en cada uno de los tipos de bacterias, y eso dependerá de si la bacteria posee algunas enzimas capaces de fermentar el piruvato. Y dependiendo de la enzima que tenga, va a producir subproductos metabólicos. Por ejemplo, el lactobacillus va a producir ácido láctico como subproducto de la fermentación del piruvato. El etanol es un subproducto, pero este ya no vamos a hablar de bacterias, de los hongos. Entonces, se utilizan algunos hongos para producir o metabolizar azúcares mediante fermentación y nos va a producir alcoholes, cerveza, etc. El 2,3-butanodiol es un subproducto que nos ayuda a diagnosticar la presencia de Enterobacter aerógenos. Y en este caso vamos a utilizar los test de Boges, Proskauer o BP. Y si el subproducto de los procesos metabólicos es una mezcla de ácido
Uy, se fue. Simón, la computadora se la volvió a reiniciar. Así que supongo que hay que esperarlo. Doctor, tenía apagado el micrófono. Ahora sí escuchan. Ahora sí. Ok, vamos a tratar de dar rápido lo que falta. Lo siento mucho, yo quisiera darle muy bien la clase, pero esto es terrible, esta computadora. Hasta me da pena con ustedes. Lo que voy a hacer, muchachos, es lo siguiente. Les voy a dar la presentación completa. Y cualquier cosa pueden venir y consultarme. No es lo mismo, ¿verdad? Recibir la conferencia que estar solo con consultitas, pero bueno. Vamos a ir rápido a la parte que nos interesa, pues, para que ustedes vean cómo es el metabolismo bacteriano y la utilidad que tenemos en la clínica.
Y después, de hecho, que les voy a dar la parte de a los que están en antimicrobiano. El doctor Vilches me pidió que le diera una clase a última hora, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Me avisan si observan la presentación. Vamos a tratar de hacer algo rápido. ¿Observan la presentación, chicos? Sí, sí se Ok, observa. entonces fíjense, esto es metabolismo bacteriano y cómo se utiliza para el diagnóstico. Entonces nosotros tenemos el agarre TSI y aquí vamos a probar si las bacterias son capaces de metabolizar glucosa, lactosa y sucrosa. Algunas son capaces, otras no. ¿Quiénes no metabolizan? Por ejemplo, las no fermentadoras acá. Estamos probando si fermenta, si algunas fermentan y si otras oxidan. Hay bacterias que no fermentan acá. Por ejemplo, tenemos las pseudomonas. Entonces aquí nos va a dar un TSI. Nosotros vamos a hacer negativo. Sí, eso es un metabolismo, ¿verdad?, de estas azúcares. Hay otras bacterias que utilizan manitol como fuente de carbono, como fuente de nutrientes para producir ATP. En este caso, agar-manitol, manitol, nosotros estamos diagnosticando para Staphylococcus aureus, para enterococos, etc. Si las bacterias son capaces de fermentar azúcares, depende de la enzima que tenga la bacteria, nos va a dar sus productos. Por ejemplo, la E. coli da una mezcla de alcoholes y ácidos. Y eso nosotros lo podemos observar al utilizar el rojo de metilo, que es un ensayo para ver si los subproductos de estos procesos son mezclas de ácido. Y se diagnostica también ahí cuál es la enzima que está utilizando esta bacteria. Vamos a ver. Ahora, otra cosa que utilizamos, si la bacteria, después de sintetizar piruvato, utiliza el ciclo de Krebs, y en el ciclo de Krebs nosotros estamos utilizando un proceso de óxido de reducción, en el cual el oxígeno puede ser el receptor, el oxígeno, los componentes sulfatos y nitratos, pueden ser receptores de electrones, y aquí nos va a dar la mayor cantidad de producción de energía. Y uno de los subproductos acá es la producción de dióxido de carbono, que eso también se observa en los medios de cultivo. Entonces eso nos da una idea de si el proceso de oxidación o no. Ahora, las bacterias también pueden utilizar proteínas y aminoácidos. Por ejemplo, la prueba de triptófano, el test de indol, nos va a indicar si es indol positivo o negativo. En este caso, si puede utilizar triptófano como fuente de carbono, como fuente de nutrición. Entonces, si utiliza triptófano, pasa directamente al ciclo de Krebs. Si utiliza cistina, en este caso, la bacteria utiliza unas enzimas que fragmentan la cistina y también su producto, el azufre. Eso también nosotros lo podemos observar en el medio cultivo. Las bacterias son también capaces de desaminar los aminoácidos y en este caso la desaminación produce amonio. El amonio lo puede transformar en urea y la urea la puede utilizar algunas bacterias. Por ejemplo, el Proteus utiliza urea como fuente de energía. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a tener, fíjense bien, es ureasa positiva. Esta coloración acá, este es el medio no cultivado, este es ureasa positiva, es decir, probablemente es Proteus que está utilizando urea. Aquí nosotros tenemos, la prueba de triptófano, el test de indol positivo, cuando nosotros agregamos el reactivo y si nos da esa coloración rojita, es que ese indol positivo está utilizando triptófano como fuente de energía. En el caso de las grasas, fíjense bien, se fragmenta la grasa para separar glicerol, el cual puede ir directamente al ciclo de Krebs, o los ácidos grasos también, por métodos oxidativos, pueden pasar. El glicerol pasa al piruvato y el piruvato al ciclo de Krebs. Los ácidos grasos directamente por oxidación
pueden pasar al ciclo de Krebs como fuente de energía. Entonces, todo eso se utiliza para el diagnóstico. ¿Están ahí, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Le van entendiendo eso? Sí, sí. Ok, fíjense bien. La glicólisis ocurre en el citoplasma de la bacteria. El ciclo de Krebs se lleva a cabo en el espacio periplasmático. Todo eso del ciclo de Krebs es un transporte de oxidación, reducción, que ocurre en diferentes proteínas ubicadas en la membrana celular, en la membrana citoplasmática de la bacteria. Aquí hay un transporte de electrones, se liberan protones, hay como un movimiento, son como pistones que van moviendo, que al final esas bombas están produciendo una energía potencial que finalmente la utiliza para la síntesis de ATP, síntesis de energía. Entonces, esta cadena de transporte de electrones tiene como función final que la energía liberada por la metabólisis de esos azúcares, en este caso de los ácidos grasos, de las proteínas, generen energía que la bacteria pueda utilizar para la síntesis de otros componentes necesarios para el movimiento celular de esa bacteria o para la replicación celular. Aquí podemos ver en el zoom de la presentación anterior, este es el proceso óxido-reducción y aquí nosotros podemos observar el sinnúmero de proteínas necesarias para que se pueda producir ATP. ¿Lo observan ahí? Esto solo es parte de lo que es el metabolismo bacteriano. ¿Okay? Entonces la bacteria es capaz, fíjense bien, de utilizar diferentes componentes orgánicos, azúcares, ácidos grasos, proteínas, aminoácidos, para obtener energía. Esa misma energía y esos subproductos son utilizados para las bacterias para el proceso de anabolismo y es formar componentes bacterianos para que la bacteria sea capaz de alimentarse y reproducirse. Ahora, fíjense bien, en la metabólisis aeróbica, la bacteria, cuando el receptor es oxígeno, el receptor final de los electrones, produce 38 moléculas de ATP. Si el receptor, aquí es una respiración aeróbica, si la respiración es anaeróbica, los receptores finales son los componentes nitratos y sulfatos y carbonatos. En este caso, la cantidad de ATP generado está entre 2 a 36 moléculas de ATP. Durante el proceso de fermentación, la cantidad de ATP generado solo son 2 moléculas de ATP. En todo caso, nosotros podemos observar que la respiración aeróbica y anaeróbica son las que producen la mayor cantidad de moléculas de ATP, especialmente la respiración aeróbica. Sin embargo, para algunas bacterias, el proceso de fermentación es el único mecanismo metabólico que utilizan para producir energía. Vamos a ir más rápido. Ahora, como les decía, los procesos metabólicos se utilizan para el diagnóstico y nosotros podemos ver que a nivel patológico las bacterias son capaces de adaptarse. Aquí tenemos bacterias anaeróbicas, la que produce la gangrena, son algunas especies de Clostridium. Vamos a ver más rapidito, fíjense bien. Procesos metabólicos diagnósticos, fermentación de diferentes azúcares, procesos de oxidación, test de oxidasa para ver si es oxidasa positiva, que nos indica que la única forma en que la bacteria se alimenta es por oxidación de azúcar. ¿Será que se le pegó de nuevo?
lo más seguro es que se le volvió a reiniciar la computadora. De hecho, porque se volvió a salir.
No lo escuchamos, doctor. Por favor, conéctense antimicrobianos a los que les corresponda, porque el doctor Vilche ya los está solicitando. Por aquí vamos, por el momento ahí vamos a dejar la conferencia de bacteriología. Te voy a mandar la presentación o les voy a reponer unos 20 minutos. Ahí me pongo de acuerdo con el doctor Vilche. Gracias por asistir, chicos. De nuevo, día. mis disculpas, ¿verdad? Pero ya esto de la falla Bueno, no doctora estaba. Maya, muchas gracias. Conéctense antimicrobianos, por favor. Bye.